Ella no forma parte de nuestra familia. Fueron las palabras exactas que escuché desde el pasillo cuando Diana creía que yo no estaba en casa. Mi propia nuera, hablando por teléfono con mi hijo Tadeo, decidiendo mi destino navideño como si yo fuera un objeto que estorba. 66 años de vida, 40 años criando a ese muchacho, pagando sus estudios, cuidando a sus hijos cuando ellos salían de fiesta. Y ahora su esposa decidía que yo no merecía ni siquiera una silla en la mesa de Navidad. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino el silencio cómplice de mi hijo del otro lado de la línea. Ni una sola objeción, ni un «pero mamá siempre ha estado con nosotros». Nada, solo un «tienes razón, Diana», que se clavó en mi pecho como un cuchillo helado. Debí haber notado las señales semanas antes, cuando Diana comenzó a cambiar los planes familiares sin consultarme. Primero fue el cumpleaños de mi nieta Nayeli. «Lidia, este año será algo íntimo, solo nosotros. Luego la cena del Día de Acción de Gracias. Mejor hacemos algo sencillo en nuestra casa». Cada excusa venía envuelta en una sonrisa perfecta y una justificación que sonaba razonable. Yo, como una tonta, asentía pensando que solo querían descansar de las reuniones grandes. Nunca imaginé que me estaban excluyendo sistemáticamente de mi propia familia. La casa donde crié a mis hijos olía a canela y manzana aquella tarde de diciembre. Había estado horneando galletas para llevar a la cena navideña, las mismas que hacía desde que Tadeo era pequeño. La receta de mi madre, que había prometido enseñar a Diana año tras año, pero ella siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Las decoraciones navideñas que yo había comprado y colocado con tanto amor colgaban por toda la sala, creando ese ambiente mágico que tanto disfrutaban mis nietos. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que había tejido a mano, iluminando los retratos familiares donde todavía sonreíamos juntos. El teléfono de Diana sonó justo cuando yo regresaba del jardín, donde había cortado algunas ramas de pino para el centro de mesa. Su voz llegaba clara desde la cocina. «No, Tadeo, te digo que es mejor así. Tu madre ya está muy mayor, se cansa mucho. Y además, tú sabes cómo se pone últimamente». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Cómo me ponía? ¿De qué estaba hablando? Me quedé inmóvil detrás de la pared, las ramas de pino temblando en mis manos. La verdad es que ya no encaja con la familia que estamos construyendo. Nayeli y los niños necesitan tradiciones nuevas, más modernas. Tu madre representa el pasado y nosotros estamos enfocados en el futuro. Cada palabra era una bofetada. Diana continuó hablando como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Además, piénsalo bien, sin ella ahí, podemos hablar libremente. Los niños pueden ser más espontáneos. Y tú y yo podemos realmente disfrutar de nuestra familia nuclear. Familia nuclear. Como si 40 años de mi vida criando a Tadeo no contaran para nada. Como si las noches en vela cuando tenía fiebre, los uniformes escolares que lavé durante años, las loncheras que preparé cada mañana, fueran simplemente un inconveniente del pasado. Pero Diana, escuché la voz débil de mi hijo. Mamá siempre ha estado en Navidad con nosotros. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez Tadeo recordaría todas las Navidades que habíamos compartido, los regalos que yo envolvía, con tanto cuidado, las historias que les contaba junto al árbol. «¡Ay, Tadeo!», suspiró Diana con esa paciencia exagerada que usaba cuando quería manipular a alguien. «Por eso mismo. Ya son muchos años. Es hora de que ella entienda que debe dar un paso atrás y dejarnos vivir nuestra vida. Además, ya no puede contribuir como antes. ¿Qué sentido tiene mantener tradiciones que ya no funcionan?
no puede contribuir como antes. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco cruel. ¿Acaso no había sido yo quien pagó la universidad de Tadeo? ¿No era mi casa la que siempre estaba abierta para emergencias? ¿No era yo quien cuidaba a los niños cuando ellos necesitaban salir? Pero Diana tenía razón en algo. Ya no era la mujer joven que podía hacer todo sola. A los 66 años mis fuerzas no eran las mismas. Mis manos temblaban a veces al cocinar. Y sí, necesitaba más descanso que antes. Pero eso no significaba que fuera una carga. O al menos, eso pensaba yo. «Tienes razón», dijo finalmente, Tadeo. Y esas dos palabras destrozaron todo lo que quedaba de mi corazón. Hablaré con ella esta noche. Le diré que este año será diferente, que necesitamos tiempo en familia para reconectarnos. Reconectarnos. Como si yo fuera el obstáculo que impedía su conexión familiar. Como si mi presencia fuera un estorbo en lugar de una bendición. Las ramas de pino se cayeron de mis manos al suelo, haciendo un ruido seco que pareció resonar por toda la casa. Me quedé ahí parada, respirando apenas, mientras escuchaba a Diana reírse suavemente. «Perfecto, amor. Ya verás que será mucho mejor así. Podemos empezar tradiciones nuevas, más acordes a nuestra generación». Su voz sonaba triunfante, como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Escuché sus pasos, acercándose a la sala, así que me escondí rápidamente en el baño de visitas, cerrando la puerta sin hacer ruido. Mi reflejo en el espejo me mostró una mujer pálida, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. 66 años, cabello gris perfectamente peinado, la blusa de seda que había elegido especialmente para la ocasión. Me veía exactamente como lo que era. Una abuela que acababa de descubrir que ya no era bienvenida en su propia familia. Desde el baño pude escuchar a Diana moverse por mi sala como si fuera suya. El sonido de sus tacones sobre el piso de madera que yo había pulido esa misma mañana. La escuché suspirar con satisfacción, probablemente admirando las decoraciones que había colocado, sin saber que serían las últimas que vería en una Navidad familiar. «Lidia», me gritó desde la sala. «¿Dónde estás? Necesitamos hablar». Su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer dulce que fingía ser cuando Tadeo estaba presente. Era fría, directa, casi administrativa. Salí del baño tratando de componer mi rostro, pero mis manos temblaban ligeramente. Diana estaba sentada en mi sofá favorito, el mismo donde había amamantado a Tadeo hace 40 años, donde había consolado a mis nietos cuando tenían pesadillas, donde había tejido mantas para cada nuevo bebé de la familia. Ella ocupaba ese espacio sagrado con una naturalidad que me resultó ofensiva. Tenía las piernas cruzadas elegantemente, su cabello rubio cayendo perfectamente sobre sus hombros, y esa sonrisa que ya no me engañaba. «Siéntate, Lidia», me dijo señalando el sillón frente a ella, como si yo fuera una visita en mi propia casa. «Tenemos que hablar sobre los planes navideños». Me senté lentamente, sintiendo cada uno de mis 66 años en las rodillas que crujieron al doblarlas. El silencio se extendió entre nosotras, mientras Diana parecía elegir cuidadosamente sus palabras. La luz del atardecer había cambiado, volviéndose más fría, más gris, creando sombras largas que parecían presagiar la conversación que estaba por venir. «Mira, Lidia», comenzó Diana con esa voz suave que usaba cuando quería sonar razonable. «Tadeo y yo hemos estado hablando y creemos que este año sería bueno hacer algo diferente para Navidad». Mis manos se aferraron a los brazos del sillón. Ya sabía lo que vendría, pero escucharlo directamente era como recibir una puñalada en cámara lenta. Los niños están creciendo, tienen sus propias ideas sobre las tradiciones. Y bueno, creemos que necesitamos tiempo para crear nuestros propios recuerdos familiares. Nuestros propios recuerdos familiares, como si
los 40 años de recuerdos que ya habíamos creado juntos no valieran nada, como si las primeras palabras de mis nietos, sus primeros pasos en esta misma sala, las tardes de cuentos antes de dormir, fueran experiencias desechables que había llegado el momento de superar. Entiendo. Mentí, porque no entendía nada. No entendía cómo la mujer que había llegado a esta familia hace 15 años, a quien yo había recibido con los brazos abiertos, ahora me estaba echando de mi propio lugar. «Sabía que lo entenderías», dijo Diana con alivio evidente en su voz. «Eres una mujer inteligente y sabes que los tiempos cambian, las familias evolucionan. Evolucionar. Qué palabra tan elegante para describir el acto de abandonar a la persona que te dio todo. Además», continuó, «últimamente has parecido un poco cansada. Pensamos que tal vez sería bueno para ti tener unas vacaciones navideñas, descansar, no tener que preocuparte por cocinar para tantas personas. Vacaciones navideñas, descansar». Las palabras sonaban bonitas, pero yo conocía su verdadero significado. Soledad. Me estaba ofreciendo soledad como si fuera un regalo. «¿Y los nietos?», pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. «¿Ellos saben de esta decisión?». Diana vaciló por primera vez en toda la conversación. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde las luces navideñas de los vecinos comenzaban a encenderse, creando un ambiente festivo que contrastaba cruelmente con la frialdad de nuestra conversación. «Bueno», dijo finalmente, «Nayeli hizo algunas preguntas, pero le explicamos que a veces las familias necesitan cambios. Ella lo entendió». Mentira. Conocía a mi nieta de 16 años mejor que nadie. Nayeli era la única que todavía me buscaba, que venía a contarme sus problemas de adolescente, que se quedaba a ayudarme en la cocina mientras me contaba sobre sus amigas del colegio. Si ella había entendido, era porque la habían obligado a aceptar, no porque estuviera de acuerdo. «¿Y los regalos que ya compré?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente. Había estado meses ahorrando y comprando regalos perfectos para cada uno. Libros para Nayeli, juguetes educativos para los más pequeños, una camisa elegante para Tadeo, incluso un collar de perlas para Diana que había visto admirando en una tienda. «Oh, no te preocupes por eso», dijo Diana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puedes dárselos después, tal vez en Año Nuevo o en sus cumpleaños. No hay prisa. No hay prisa». Claro, porque ya no había urgencia de incluirme en nada. Los regalos podían esperar porque yo podía esperar. Mi amor podía esperar. Mi presencia podía esperar indefinidamente. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo me estaban excluyendo de una cena, me estaban borrando sistemáticamente de las tradiciones familiares que yo misma había creado y mantenido durante décadas. Diana se levantó del sofá con la elegancia de quien acababa de terminar una reunión de negocios exitosa. «Me alegra que lo hayamos aclarado», dijo alisando su falda, como si hubiera resuelto un problema menor de logística familiar. «Tadeo llegará en unos minutos para hablar contigo también, pero quería adelantarme para que no fuera una sorpresa». Una sorpresa. Como si el hecho de ser excluida de mi propia familia fuera simplemente un cambio de planes de último momento, como cambiar el menú de la cena o decidir ver una película diferente. Se dirigió hacia la puerta con pasos seguros, pero se detuvo junto a la mesa donde yo tenía las fotos familiares. Sus dedos tocaron el marco de plata de una fotografía navideña del año pasado, donde todos sonreíamos abrazados bajo el árbol que yo había decorado. «¿Sabes, Lidia?», dijo sin voltear a verme. «Creo que todos estaremos más cómodos así. A veces, cuando las personas mayores se aferran demasiado a las tradiciones,
impiden que las familias crezcan. Personas mayores. Como si mis 66 años fueran una enfermedad contagiosa que amenazaba la felicidad familiar. Diana, dije finalmente, encontrando una fuerza en mi voz que no sabía que tenía. Esta casa ha sido el hogar navideño de esta familia durante 40 años. Aquí Tadeo colgó su primera bota navideña. Aquí mis nietos escribieron sus primeras cartas a Santa Claus. Aquí... Ella me interrumpió con una risa suave pero cortante. Exactamente por eso, Lidia. 40 años es mucho tiempo. Es hora de crear nuevos recuerdos en un lugar nuevo, con energía nueva. Se volteó hacia mí con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años de práctica. Estoy segura de que cuando lo pienses bien, te darás cuenta de que es lo mejor para todos. Se fue dejando un rastro de su perfume caro y el eco de sus tacones sobre el piso de madera. Me quedé sola en mi sala, rodeada de las decoraciones navideñas que ahora parecían burlarse de mí. El árbol que había tardado 3 horas en decorar brillaba con luces doradas, colgando de sus ramas los adornos que cada nieto había hecho a lo largo de los años. Pequeñas obras de arte de plastilina, estrellas de papel, ángeles hechos con palitos de helado. Cada uno representaba un momento especial, una tarde de manualidades, una risa compartida. Ahora me preguntaba si Diana permitiría que los niños siguieran haciendo esos adornos o si también los consideraría tradiciones obsoletas que necesitaban ser reemplazadas. 20 minutos después, escuché el auto de Tadeo en el camino de Minovmirth, entrada. Mi corazón se aceleró, no de emoción como solía suceder cuando venía mi hijo, sino de ansiedad. ¿Cómo me miraría ahora que había tomado esta decisión? ¿Seguiría siendo el niño que corría a abrazarme cada vez que me veía? ¿O se había convertido completamente en el esposo obediente que Diana necesitaba que fuera? La puerta se abrió con la llave que yo le había dado años atrás, cuando todavía confiaba en que mi casa siempre sería su hogar también. «Hola, mamá», dijo Tadeo desde la entrada, pero su voz sonaba diferente, forzada, ensayada. Caminó hacia la sala con las manos en los bolsillos, evitando mi mirada directa. A los 40 años, seguía siendo un hombre guapo, con el cabello oscuro que había heredado de su padre y mis ojos verdes. Pero había algo en su postura que me dolió. Parecía un adolescente que venía a confesar una travesura, no un hombre adulto teniendo una conversación difícil con su madre. Se sentó en el mismo lugar donde había estado Diana, pero su presencia se sentía completamente diferente. Él parecía pequeño en ese sofá que había conocido toda su vida. Diana me dijo que ya hablaron. Comenzó, mirando hacia el árbol navideño en lugar de mirarme a mí. Quería asegurarme de que entiendes que no es nada personal, mamá. Es solo que... Su voz se desvaneció como si no supiera cómo terminar la frase. Lo observé en silencio, esperando que encontrara las palabras, pero también estudiando su rostro, en busca de algún rastro del hijo que había criado. El niño que solía defenderme cuando otros niños se burlaban de mi acento, que me traía flores del jardín cuando se portaba mal, que me había prometido que siempre cuidaría de mí cuando fuera grande. «¿Es solo que qué, Tadeo?», pregunté suavemente. Necesitaba escucharlo decir las palabras. Necesitaba que fuera honesto, aunque doliera. Él suspiró profundamente y finalmente me miró. En sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vergüenza. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero lo haría de todos modos. Es solo que Diana tiene razón en que necesitamos espacio para ser una familia nuclear. Los niños están creciendo, tienen sus propias ideas, y a veces cuando hay demasiadas voces en una celebración. Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de lo cruel que sonaban sus palabras. «Demasiadas voces», repetí lentamente.
Tadeo, soy tu madre. No soy una voz extra. Soy la mujer que te cambió los pañales, que se desveló contigo cuando tenías fiebre, que trabajó doble turno para pagarte la universidad. ¿De verdad crees que mi voz es demasiado en una celebración familiar? Él se removió incómodo, en el sofá, sus manos jugando nerviosamente con las llaves del auto. No es eso, mamá. Es que... Bueno, tú sabes cómo te pones a veces con las tradiciones. Quieres que todo sea igual cada año, y Diana y yo pensamos que sería bueno probar cosas nuevas. ¿Cómo me pongo con las tradiciones? Como si querer mantener viva la memoria familiar fuera una obsesión enfermiza. Como si cocinar los platos que a él le gustaban desde niño, decorar la casa como siempre había sido su sueño navideño, contar las historias que habían formado parte de su infancia fuera algún tipo de comportamiento irracional. ¿Y qué opina Nayeli de estas cosas nuevas?, pregunté, porque sabía que mi nieta era mi aliada silenciosa en esta familia que se desintegraba. Tadeo vaciló nuevamente, y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Nayeli está bien con el cambio, mintió Tadeo, pero la forma en que evitó mi mirada me confirmó lo contrario. Es una adolescente inteligente. Entiende que las familias evolucionan. Esa palabra otra vez, evolucionar. Como si amarme fuera primitivo. Como si incluirme fuera retroceder en lugar de avanzar. Tadeo, dije levantándome del sillón. Quiero que me mires a los ojos y me digas que tu hija de 16 años está realmente de acuerdo con excluir a su abuela de la Navidad. Él levantó la vista lentamente y por un momento vi al niño asustado que había sido, el que venía corriendo a mis brazos cuando tenía pesadillas. Ella hizo algunas preguntas al principio, admitió finalmente. Preguntó por qué no estarías ahí, y Diana le explicó que a veces las familias necesitan tiempo para reconectarse sin distracciones externas. Distracciones externas. Esas dos palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Después de 40 años de ser el centro de esta familia, me habían reducido a una distracción externa. ¿Y qué dijo Nayeli cuando escuchó esa explicación? Insistí, porque conocía a mi nieta mejor que ellos. Sabía que había algo más en esa historia. Tadeo se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño cuando no quería confesar algo. Bueno, ella no dijo mucho. Solo preguntó si podía venir a verte después de la cena, pero le dijimos que sería mejor esperar hasta después de las fiestas para que pudiera concentrarse en disfrutar con la familia inmediata. Mi corazón se aceleró. Nayeli había pedido venir a verme. Mi nieta no había aceptado esta decisión tan fácilmente como ellos querían hacerme creer. Había luchado por mí, a su manera, y ellos la habían silenciado. Así que le prohibieron venir a verme, dije, sin hacer una pregunta sino estableciendo un hecho. Tadeo se removió incómodo. No le prohibimos, solo le sugerimos que sería mejor para todos si esperaba. Sugerencias. Qué manera tan elegante de describir la manipulación emocional de una adolescente. Tadeo, dije acercándome a él. Esa niña viene a verme cada semana desde que aprendió a caminar. Le ayudo con las tareas, escucho sus problemas, le enseño a cocinar. ¿De verdad crees que está bien separarla de mí porque tu esposa decidió que soy una distracción? Por primera vez en toda la conversación, vi un destello de duda en sus ojos. Mamá, no es que seas una distracción. Es que Diana piensa... Nosotros pensamos que tal vez dependes demasiado de nosotros emocionalmente, y nosotros de ti. ¿Qué tal vez sería saludable para todos tener un poco de espacio? Dependía demasiado de ellos, como si el amor incondicional que había dado durante décadas fuera algún tipo de enfermedad codependiente. Como si haber dedicado mi vida a criar a este hombre
y después ayudar a criar a sus hijos fuera un defecto de personalidad que necesitaba ser corregido. Entiendo, dije finalmente, pero no entendía nada. Lo que estaba empezando a entender era algo mucho más doloroso, que mi hijo había elegido una vida en la que yo no tenía lugar. ¿Y después de las fiestas?, pregunté. ¿Cuándo terminé? Esta pausa saludable que necesitan, ¿volveré a ser bienvenida en sus vidas? ¿O esto es permanente? Tadeo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Esa ausencia de respuesta fue más reveladora que cualquier explicación que pudiera haber dado. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde las casas vecinas brillaban con luces navideñas. No es permanente, mamá. Solo necesitamos tiempo para figure out nuestro ritmo como familia nuclear. Diana ha estado muy estresada últimamente con el trabajo y los niños, y siente que las reuniones grandes la agobian. Diana estaba estresada. Por supuesto. Su estrés era más importante que mi corazón roto. Su comodidad era más valiosa que 40 años de tradición familiar. Su necesidad de espacio era más urgente que mi necesidad de familia. ¿Y mi opinión no cuenta en esta decisión?, pregunté. En ningún momento pensaron en preguntarme cómo me siento al respecto, o si tal vez podríamos encontrar una solución que funcionara para todos. Tadeo se volvió hacia mí con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que se sentía condescendiente. Mamá, sabíamos que sería difícil para ti. Por eso queríamos explicártelo con cuidado. Pero también sabíamos que si te preguntábamos, dirías que no. Y entonces tendríamos un conflicto innecesario. Un conflicto innecesario. Mi dolor era un conflicto innecesario. Mi derecho a opinar sobre mi lugar en la familia era un conflicto innecesario. Habían tomado la decisión sin mí para evitar la inconveniencia de tener que escuchar mis sentimientos al respecto. Entonces, ya está decidido, dije, y no fue una pregunta. Solo vinieron a informarme, no a discutir opciones. Él asintió lentamente, y en ese gesto vi la muerte de algo fundamental entre nosotros. Ya no era su madre cuya opinión importaba. Era una anciana problemática que necesitaba ser manejada con cuidado. Mamá, dijo acercándose como si fuérase a abrazarme. Esto no significa que no te amemos. Solo significa que necesitamos hacer las cosas diferentes este año. Este año, como si fuera temporal, como si el próximo año las cosas pudieran volver a la normalidad. Pero yo sabía que no sería así. Una vez que cruzas ciertas líneas, una vez que demuestras que puedes vivir sin alguien, es casi imposible volver a necesitarlo. Me alejé de su intento de abrazo. Entiendo perfectamente, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Gracias por venir a explicármelo personalmente. Tadeo se quedó parado en medio de mi sala, claramente esperando una reacción diferente. Lágrimas, quizás, súplicas, drama. Pero yo había tomado una decisión en esos pocos segundos de silencio. No les daría el espectáculo de una anciana desesperada, rogando por amor. ¿Eso es todo?, preguntó, confundido por mi aparente calma. ¿No vas a...? No sé. ¿No vas a decir nada más? Lo miré con una serenidad que había encontrado en algún lugar profundo de mi alma. Un lugar donde el dolor se transformaba en algo más frío, más calculado. ¿Qué quieres que diga, hijo? Me han explicado su decisión. La acepto. Que tengan una hermosa Navidad. La palabra hijo salió de mi boca con un sabor amargo. ¿Seguía siendo mi hijo este hombre que se paraba en mi sala, justificando por qué mi amor era una carga? ¿O se había convertido en algo diferente, en el esposo de Diana que casualmente compartía mi sangre? Él pareció detectar el cambio en mi tono porque dio un paso hacia mí. Mamá, no tienes que ponerte así. Es solo una cena. Podemos vernos otros días
¿Podemos ponerme como Tadeo? Lo interrumpí. ¿Calmada? ¿Comprensiva? ¿No es eso lo que querían? ¿Una madre que acepta sin hacer escándalo que ya no es necesaria? Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. En ese momento lo vi realmente por primera vez en años. No como mi bebé, no como el niño que había criado, sino como el hombre que había elegido ser. Un hombre de 40 años que permitía que su esposa tomara decisiones sobre su madre, sin consultarlo realmente. Un hombre que priorizaba su comodidad doméstica sobre los sentimientos de la mujer, que había sacrificado todo por él. Un extraño que llevaba la cara de mi hijo, pero que había perdido su corazón en algún lugar del camino. «Creo que deberías irte», dije suavemente. «Diana te estará esperando, y seguramente tienen muchos planes que hacer para su perfecta Navidad familiar». Él vaciló en la puerta, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero finalmente se fue con un «te llamo mañana», que sonaba más a amenaza que a promesa. Lo escuché arrancar el auto desde la ventana, y cuando sus luces traseras desaparecieron por la calle, algo dentro de mí se apagó para siempre. No era amor lo que se había ido, sino esperanza. La esperanza de que mi familia me valorara, de que mi lugar en sus vidas fuera seguro, de que el amor incondicional fuera realmente incondicional. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Tadeo 40 años atrás, donde había consolado sus pesadillas de niño, donde había celebrado cada uno de sus logros. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio peaceful de una noche tranquila. Era el silencio de la soledad, pesado y denso como una manta húmeda. Las luces del árbol navideño parpadeaban suavemente, iluminando los regalos que había envuelto con tanto cuidado, los mismos que ahora no tendrían destinatario en la fecha prevista. Tal vez en Año Nuevo, había dicho Diana, tal vez en sus cumpleaños, tal vez nunca. Pero mientras estaba ahí sentada, rodeada de los recuerdos de 40 años de Navidades familiares, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si una niebla se estuviera levantando de mi mente, permitiéndome ver la situación con una claridad brutal. No había sido solo esta conversación, había sido meses, tal vez años de pequeñas exclusiones, de decisiones tomadas sin consultarme, de planes hechos como si yo fuera un complemento opcional, en lugar de la matriarca de la familia. Diana no había decidido excluirme de la nada. Había estado trabajando sistemáticamente para minimizar mi influencia durante años. Me levanté y caminé hasta mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes. Había algo que necesitaba revisar, algo que había estado posponiendo durante meses. Mi testamento. Lo había actualizado por última vez hace 5 años, cuando nació mi nieto menor, asegurándome de que todos estuvieran incluidos, de que cada uno de mis hijos y nietos tuviera una parte de lo que había construido durante mi vida, la casa, mis ahorros, las joyas de mi madre, todo cuidadosamente distribuido entre las personas que más amaba en el mundo, las mismas personas que acababan de decidir que yo era prescindible. Saqué el documento de la carpeta de cuero donde lo guardaba y lo extendí sobre el escritorio. Ahí estaba todo, negro sobre blanco. La casa para Tadeo, una porción significativa de mis ahorros para los estudios universitarios de los nietos, mis joyas para Nayeli cuando cumpliera 21 años. Había sido tan generosa, tan cuidadosa de incluir a todos. Incluso había dejado una pequeña cantidad para Diana como gesto de buena voluntad. Qué irónico que la mujer que me consideraba una carga heredaría dinero de la misma persona a la que estaba excluyendo. Pero lo que más me llamó la atención no fue lo que había escrito, sino lo que no había considerado. ¿Qué pasaría si las personas beneficiadas de mi generosidad decidían que yo no era lo suficientemente valiosa como para incluir en sus vidas? En todos mis años de planificación financiera,
Nunca había contemplado la posibilidad de que mi familia me rechazara antes de que yo muriera. Había asumido que el amor era permanente, que los lazos familiares eran inquebrantables, que mi lugar en sus vidas estaba garantizado por la biología y la historia compartida. Cerré el testamento y lo guardé nuevamente en la carpeta. Por primera vez en horas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, sino de comprensión. Ellos habían tomado su decisión sin consultarme, pensando que yo simplemente la aceptaría y me retiraría silenciosamente a un rincón de sus vidas, donde no molestara. Habían calculado mal. Si querían tratarme como una extraña, entonces descubrirían qué significaba realmente ser extraños para mí. Si mi presencia era una carga, entonces mi ausencia sería permanente. Y si mis tradiciones eran obsoletas, entonces mi herencia también lo sería. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había llorado durante la noche. No había dado vueltas en la cama lamentándome por la conversación del día anterior. En cambio, había dormido profundamente, como si mi subconsciente hubiera estado esperando esta liberación durante mucho tiempo. Me levanté temprano, preparé mi café como siempre, pero esta vez no puse la mesa para dos por si acaso venía algún nieto de sorpresa. Era una mesa para una, y por primera vez en décadas, eso me pareció perfecto. Desayuné en silencio, observando por la ventana de la cocina el jardín que había cuidado durante tantos años, las rosas que había plantado cuando Tadeo era pequeño, el columpio que había instalado para los nietos, el pequeño huerto donde Nayeli y yo cultivábamos hierbas aromáticas cada primavera. Todo seguía ahí, hermoso y cuidado, pero ahora lo veía diferente. No como recuerdos familiares, sino como mi jardín, mi espacio, mi refugio. Un lugar que existía independientemente de las personas que habían decidido que yo era prescindible. Después del desayuno, llamé a mi banco. «Buenos días, señora Lidia», me saludó Carmen, la gerente que me conocía desde hacía años. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito una cita para esta semana, Carmen. Quiero revisar todas mis cuentas, mis inversiones y hacer algunos cambios importantes». Hubo una pausa breve. «Por supuesto, señora. ¿Hay algún problema con alguna de sus cuentas?» «No hay problemas», respondí con calma. «Solo es hora de reorganizar algunas cosas. Digamos que mi situación familiar ha cambiado recientemente». La segunda llamada fue a Alberto, mi abogado. Nos conocíamos desde que Tadeo era adolescente. Había manejado la compra de mi casa, mi divorcio y la redacción de mi testamento original. «Lidia», me saludó con su voz cálida habitual. «Qué sorpresa escuchar de ti. ¿Cómo está la familia?» «Esa es exactamente la razón de mi llamada, Alberto. Necesito hacer cambios significativos en mi testamento. ¿Tienes tiempo esta semana?» El tono de su voz cambió inmediatamente. «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?» «Estoy perfectamente bien», le aseguré. «Solo he tenido algunas revelaciones importantes sobre las personas en mi vida y necesito que mis documentos legales reflejen mi nueva realidad». Mientras colgaba el teléfono, sonó el timbre de la puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Tadeo había venido a disculparse, que había reflexionado durante la noche y se había dado cuenta del error que estaba cometiendo. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Nayeli parada en el porche, con los ojos rojos de haber llorado y una expresión de determinación que reconocí inmediatamente, porque era idéntica a la mía cuando tenía su edad. «Abuela», dijo mi nieta de 16 años, «necesito hablar contigo». La abracé sin decir palabra, sintiendo cómo sus hombros temblaban ligeramente. Era alta para su edad, con el cabello castaño de su padre, pero la fortaleza de carácter que esperaba haber transmitido a través de las generaciones. «Pasa, mi amor»,
le dije guiándola hacia la cocina. ¿Quieres algo de beber? Ella negó con la cabeza y se sentó en la mesa donde habíamos compartido tantas conversaciones íntimas a lo largo de los años. Abuela, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, dijo directamente, sin preámbulos. Cuando papá y mamá me dijeron que no estarías en la cena de Navidad, les dije que era injusto. Les dije que la Navidad no sería igual sin ti, que has sido el centro de nuestras celebraciones desde que tengo memoria. Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque mi nieta tenía el valor de defender lo que creía correcto. Tristeza porque era solo una adolescente, enfrentándose a adultos que ya habían tomado su decisión. ¿Y qué te respondieron?, pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Nayeli apretó los puños sobre la mesa. Mamá me dijo que era muy joven para entender las dinámicas familiares complicadas, que cuando fuera mayor comprendería por qué a veces es necesario hacer cambios difíciles. Papá solo asintió como siempre hace cuando mamá habla. Se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. Abuela, siento como si estuvieran borrándote de nuestra familia, y no entiendo por qué. Le tomé las manos a través de la mesa, sintiendo la suavidad de su piel joven contra la textura más áspera de mis dedos, de 66 años. Nayeli, mi amor, hay cosas que los adultos hacemos que no siempre tienen sentido, incluso para otros adultos. Tu mamá cree que será mejor para la familia celebrar sin mí este año. Pero eso es estúpido, exclamó con la pasión de la adolescencia. ¿Cómo va a ser mejor la familia sin la persona que la mantuvo unida durante tantos años? Su pregunta era tan simple, tan directa, que me dolió escucharla. Porque tenía razón. No había lógica en excluir a la persona que había sido el 100% ancla emocional de la familia durante décadas. Pero había aprendido que las decisiones familiares no siempre se basaban en la lógica. A veces se basaban en el poder, en el control, en el miedo de compartir la influencia. ¿Puedo hacerte una pregunta, Nayeli?, dije suavemente. Si tu mamá te dijera que no puedes venir a verme durante las fiestas, ¿qué harías? La expresión de mi nieta se endureció, y por un momento vi un destello de la mujer fuerte en la que se convertiría. Ya me lo dijo, abuela, y por eso estoy aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Te prohibieron venir a verme? Ella asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Me dijeron que sería mejor para todos si esperaba hasta después de las fiestas para visitarte, que necesitaba enfocarme en disfrutar con la familia inmediata. Pero yo les dije que tú eres mi familia inmediata también. ¿Y cómo llegaste aquí si te lo prohibieron?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Nayeli sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa travesilla que me recordó a Tadeo cuando era pequeño y había hecho algo de lo que estaba secretamente orgulloso, pero que sabía que me preocuparía. Les dije que iba a casa de mi amiga Sofía a estudiar para el examen de matemáticas. Técnicamente no es mentira, porque después iré a su casa y sí tengo examen, pero primero necesitaba venir a verte. Mi nieta había mentido a sus padres para poder visitarme. Una adolescente de 16 años había arriesgado meterse en problemas para asegurarme que sabía que no estaba sola. Nayeli, dije cuidadosamente, no quiero que te metas en problemas por mi culpa. Si tus padres descubren que viniste aquí, ella me interrumpió con un gesto de la mano que era idéntico al que yo hacía cuando quería silenciar las objeciones. Abuela, algunos problemas valen la pena. Y si me castigan por venir a ver a la persona que me enseñó a cocinar, que me ayuda con las tareas, que me escucha cuando nadie más lo hace, entonces ese castigo me lo ganaré con orgullo. Sus palabras me llegaron al alma de una manera que no había experimentado en años.
Aquí estaba la validación que había estado buscando. La confirmación de que mi amor y mi presencia habían significado algo importante para alguien. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, continuó Nayeli con una madurez que me sorprendió. Es que mamá habla como si fueras una carga, como si cuidar de ti fuera algún tipo de sacrificio terrible. Pero tú nunca has necesitado que cuidemos de ti. Eres la que cuida de nosotros. Eres la que cocina cuando mamá está demasiado ocupada. La que nos escucha cuando nuestros padres están demasiado estresados. La que recuerda nuestros cumpleaños y nuestras cosas importantes cuando ellos se olvidan. Se detuvo para tomar aliento, sus mejillas rosadas por la emoción. Creo que mamá te está eliminando porque sabe que eres mejor madre y abuela de lo que ella es madre. Esas palabras me golpearon como un rayo. Nayeli había verbalizado algo que yo había sentido, pero que nunca me había atrevido a articular. Que Diana me veía como competencia, no como apoyo. Que mi experiencia y mi dedicación a la familia no eran vistas como recursos valiosos, sino como amenazas a su autoridad maternal. Mi amor, dije lentamente. Esa es una observación muy madura, pero también muy dura. No quiero que pienses mal de tu madre. No pienso mal de ella, respondió Nayeli. Solo pienso que está cometiendo un error terrible y que cuando se dé cuenta, tal vez sea demasiado tarde. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Nayeli preguntó la pregunta que había estado esperando. ¿Qué vas a hacer, abuela? ¿Vas a quedarte aquí sola en Navidad? La miré a los ojos, esos ojos verdes que había heredado de mí, y tomé una decisión que cambiaría todo. Nayeli, voy a contarte algo, pero necesito que me prometas que será nuestro secreto hasta que yo decida compartirlo con otros. Ella asintió solemnemente. Te prometo, abuela. No voy a quedarme aquí esperando a que tu familia decida si soy lo suficientemente valiosa como para incluir en sus vidas. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Voy a hacer algunos cambios importantes en mi vida. Cambios que tal vez no entiendan al principio, pero que son necesarios para mi dignidad y mi paz mental. Nayeli me estudió cuidadosamente. ¿Qué tipo de cambios? El tipo de cambios que hace una mujer cuando se da cuenta de que ha estado dando amor incondicional a personas que lo consideran condicional. Respondí. Le expliqué, en términos que una adolescente pudiera entender, que iba a reorganizar mis finanzas y mis documentos legales, que iba a protegerme a mí misma de futuras exclusiones tomando control de mi propia vida y mis propias decisiones. ¿Eso significa que los vas a sacar de tu testamento?, preguntó directamente, con esa franqueza brutal que solo los teenagers pueden tener. Significa, dije cuidadosamente, que voy a asegurarme de que mi herencia vaya a personas que valoran mi presencia en sus vidas, no solo mi dinero después de mi muerte. Sus ojos se iluminaron con comprensión. ¿Eso me incluye a mí? Nayeli, dije tomando sus manos nuevamente. Tú eres la única persona en esta familia que ha demostrado que mi amor importa más que mis bienes. Tú eres la única que arriesgó meterse en problemas para asegurarme que no estoy sola. Claro que te incluye. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Ojalá papá pudiera ver lo que está perdiendo, murmuró. Ojalá se diera cuenta de que está eligiendo la comodidad de mamá sobre el amor de su propia madre. Tu papá ya hizo su elección, mi amor, dije suavemente, y yo estoy haciendo la mía. Nos abrazamos en esa cocina llena de memoria y luz, matutina, y sentí como si estuviera pasando una antorcha invisible a la siguiente generación. Nayeli representaba todo lo que había tratado de enseñar sobre lealtad, amor y principios.
Si ella era el único legado positivo que quedaba de 40 años de dedicación familiar, entonces había valido la pena. ¿Podrás venir a verme después de Navidad?, preguntó cuando se preparaba para irse. Si quieres venir a verme, siempre serás bienvenida en esta casa, le aseguré. Pero después de Navidad, tal vez esta casa ya no esté aquí. Nayeli se fue con la promesa de que mantendría nuestro secreto, y yo me quedé en mi casa con una determinación que crecía con cada hora que pasaba. Esa tarde tenía mi cita con Alberto, y por la mañana del día siguiente me reuniría con Carmen en el banco. Pero antes de esos encuentros oficiales, había algo más personal que necesitaba hacer. Me dirigí al ático, un espacio que no había visitado en meses, donde guardaba las cajas con fotografías familiares de décadas pasadas. Subir las escaleras me costó más esfuerzo del que recordaba, y por un momento me pregunté si Diana tenía razón sobre mi edad siendo un problema. Pero cuando llegué arriba y encendí la luz, viendo las cajas cuidadosamente etiquetadas con años y eventos, sentí una ola de orgullo por todo lo que había documentado y preservado. Aquí estaba la historia visual de mi familia. Primeros pasos, graduaciones, bodas, nacimientos. Había sido la cronista no oficial de todos esos momentos, la que se aseguraba de que cada recuerdo importante fuera capturado y conservado. Abrí la caja marcada 1985-1990 y encontré las fotos de cuando Tadeo era pequeño. Ahí estaba mi niño, de 5 años, sonriéndome desde un columpio en el parque, cubierto de chocolate después de su primera torta de cumpleaños casera, durmiendo en mis brazos después de una larga día de juegos. En cada fotografía, yo aparecía también, joven, feliz, completamente entregada a la maternidad. Había sido hermoso, pero también había sido ingenuo pensar que ese amor sería eterno e inquebrantable. Seguí buscando hasta encontrar las fotos más recientes, las de los últimos 5 años. Era interesante notar cómo había cambiado la dinámica familiar a través del lente de la cámara. En las fotos más antiguas, yo estaba siempre en el centro, rodeada de niños y adultos que se inclinaban hacia mí como girasoles hacia el sol. Pero en las más recientes, especialmente después de que Diana se convirtiera en una presencia más dominante en la familia, yo aparecía cada vez más en los márgenes, sonriente, presente, pero claramente ya no el punto focal de las reuniones familiares. Había una foto en particular que me detuvo en seco. Era de la Navidad del año pasado, la última vez que habíamos celebrado todos juntos, sin que yo supiera que sería la última. En la imagen, Diana estaba sentada en mi lugar habitual en la mesa, dirigiendo la conversación con una sonrisa radiante, mientras yo aparecía ligeramente borrosa en el fondo, sirviendo la comida como siempre había hecho. Tadeo estaba mirando a su esposa con adoración, y los niños reían por algo que ella había dicho. Yo era literalmente invisible en mi propia celebración navideña. Cerré la caja con una mezcla de tristeza y claridad. Esas fotografías me mostraron lo que mi corazón había estado negándose a aceptar. Mi desplazamiento había sido gradual pero constante. Diana no había decidido excluirme de la nada. Había estado trabajando sistemáticamente durante años para convertirse en la nueva matriarca de la familia. Y yo había sido demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado amorosa para verlo. La exclusión navideña no era el comienzo de mi marginación, era simplemente su culminación oficial. Bajé del ático con 3 cajas de fotografías. Esa noche las revisaría todas y separaría las que quería conservar de las que podía dejar ir. Era hora de curar mi propia historia, de decidir qué recuerdos merecían espacio en mi nueva vida y cuáles podían quedarse en el pasado junto con las personas que ya no me valoraban. Era un proceso doloroso pero necesario, como limpiar una herida antes de que pueda sanar. A las 3 de la tarde, estaba sentada en la oficina de Alberto,
un espacio elegante con estanterías llenas de libros legales y diplomas en las paredes. Él me estudió por encima de sus lentes de lectura, con la expresión preocupada de alguien que había conocido a mi familia durante años. Lidia, comenzó cuidadosamente. Antes de que me digas qué cambios quieres hacer, ¿puedes explicarme qué ha pasado? Cuando revisamos tu testamento hace 5 años, estabas muy clara sobre querer incluir a toda la familia. Le conté la conversación con Diana y Tadeo, sin adornos emocionales, simplemente los hechos tal como habían ocurrido. Alberto escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Lidia, en mis 30 años de práctica legal, he visto muchas familias destruirse por el dinero, pero raramente he visto a alguien destruir una familia y después esperar beneficiarse de ella. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque tenía una idea de hacia dónde se dirigía su comentario. Quiero decir que es extraordinariamente presuntuoso de parte de Diana y Tadeo asumir que pueden excluirte de la vida familiar, pero seguir siendo beneficiarios de tu patrimonio. Es como si quisieran los beneficios de ser tu familia, sin las responsabilidades emocionales que eso conlleva. Sus palabras validaron algo que había estado sintiendo, pero que no había podido articular. La hipocresía fundamental de su comportamiento. Alberto, dije con firmeza, quiero cambiar mi testamento completamente. Quiero que Nayeli sea la única beneficiaria de mi patrimonio, incluyendo la casa, las cuentas de ahorro y las joyas familiares. Tadeo y los otros nietos recibirán una cantidad simbólica, suficiente para demostrar que no los olvidé, pero no lo suficiente para cambiar sus vidas significativamente. Alberto tomó notas mientras hablaba. ¿Y Diana? Diana no recibirá nada. Nunca debí incluirla en primer lugar. Él levantó la vista de sus notas. Lidia, estos son cambios muy drásticos. ¿Estás segura de que no quieres tomar más tiempo para pensar? A veces, cuando estamos heridos, tomamos decisiones de las que nos arrepentimos después. Lo miré directamente a los ojos. Alberto, tengo 66 años. He tenido una vida entera para aprender sobre las personas y sus motivaciones. Esta no es una decisión emocional. Es una decisión lógica basada en el comportamiento que han demostrado. Si no me valoran en vida, no merecen beneficiarse de mi muerte. Los cambios legales tomaron menos tiempo del que había imaginado. En una semana, mi nuevo testamento estaba firmado, sellado y archivado. Nayeli sería la heredera principal de todo lo que había construido durante mi vida. La casa que había pagado con décadas de trabajo, los ahorros que había acumulado peso por peso, las joyas de mi madre que había guardado para la siguiente generación. Para Tadeo y los otros nietos, dejé 5.000 pesos cada uno, suficiente para demostrar que los había recordado, pero no lo suficiente para compensar una vida de desplantes. Diana no aparecía en ninguna parte del documento, pero el testamento era solo el comienzo. También transferí la propiedad de la casa al nombre de Nayeli, con el acuerdo de que yo podría vivir ahí hasta mi muerte. Moví mis ahorros principales a una cuenta que requería ambas firmas para cualquier transacción mayor. Cambié los beneficiarios de mi seguro de vida. En menos de una semana, había borrado sistemáticamente a la familia que me había borrado, a mí, excepto por la única persona que había demostrado que mi amor importaba más que mi dinero. La Navidad llegó y se fue sin una sola llamada telefónica de Tadeo. Ni siquiera un mensaje de texto deseándome felices fiestas. Pasé la noche viendo películas navideñas clásicas, comiendo una cena sencilla que había preparado solo para mí y sintiendo una paz que no había experimentado en años. No había drama, no había tensión, no había que fingir felicidad para complacer a personas que claramente no querían mi compañía.
Era la Navidad más silenciosa que había tenido en décadas, y también la más honesta. 3 días después de Año Nuevo, Nayeli apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos y una sonrisa en la cara. «Abuela», dijo arrojándose a mis brazos, «no aguantaba más sin verte. Les dije a mis padres que iba a visitarte y que si no les gustaba, era su problema». La abracé sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Se enojaron? Mamá intentó prohibírmelo otra vez, pero papá finalmente le dijo que ya había causado suficiente daño. Creo que se está dando cuenta de lo que perdió. Nos sentamos en la cocina como siempre habíamos hecho, y ella me contó sobre su Navidad. «Fue horrible, abuela. Mamá intentó hacer todas las tradiciones que tú siempre hacías, pero no sabía cómo. La cena estaba seca, los regalos no tenían la misma magia, y todos nos preguntábamos constantemente dónde estabas. Los pequeños preguntaron por ti todo el día, y mamá cada vez se ponía más irritada cuando mencionaban tu nombre. Me dolió escuchar sobre la confusión de mis otros nietos, pero también sentí una satisfacción silenciosa al saber que mi ausencia había sido notada y sentida». «¿Y tu papá?», pregunté. Nayeli suspiró. «Papá estaba extraño toda la noche. Cada vez que alguien mencionaba una tradición navideña, él decía, «Tu abuela siempre hacía eso mejor», hasta que mamá le pidió que parara. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que significabas para nuestra familia». Era doloroso, pero necesario escuchar que Tadeo estaba experimentando remordimiento. Parte de mí quería perdonarlo inmediatamente, correr a abrazarlo como había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. Pero la parte más sabia sabía que el arrepentimiento sin consecuencias no enseña nada. «Nayeli», dije tomando sus manos, «hay algo importante que necesito decirte». Procedí a explicarle los cambios legales que había hecho, cuidadosa de no ponerla en una posición incómoda, pero siendo clara sobre las realidades. Sus ojos se abrieron en shock. «Abuela, eso es mucho dinero. ¿Estás segura?». «Estoy completamente segura», le respondí. «Pero viene con responsabilidades. Tendrás que administrar todo esto sabiamente y tendrás que tomar decisiones sobre cómo ayudar a otros miembros de la familia si así lo decides». «¿Quieres decir que puedo elegir ayudar a papá y a los otros si quiero?». Asentí. «Cuando seas mayor, cuando entiendas completamente las dinámicas familiares y tomes tus propias decisiones sobre el perdón y las segundas oportunidades, podrás hacer lo que creas correcto. Pero será tu decisión, no una obligación impuesta, por mi culpa o mi amor ciego». Nayeli me miró con una madurez que iba más allá de sus 16 años. «¿Y si ellos se enteran y vienen a pedirte perdón solo por el dinero? Entonces», dije con una sonrisa que había perfeccionado durante semanas de reflexión, «descubriremos quiénes son realmente». Era una posibilidad que había considerado extensamente. Sabía que eventualmente Tadeo y Diana se enterarían de los cambios y tendría que enfrentar sus reacciones. Pero esta vez estaría preparada. Esta vez tendría el poder de decidir quién merecía una segunda oportunidad y quién había perdido permanentemente su lugar en mi vida. 2 meses después, cuando Alberto les informó oficialmente sobre los cambios en mi testamento como parte de un procedimiento legal rutinario, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Tadeo, Diana, incluso algunos familiares lejanos que no había visto en años, todos de repente recordaron mi existencia. Pero yo había aprendido la diferencia entre amor y conveniencia. Observé mi teléfono sonar sin contestar, sintiendo una paz profunda al saber que finalmente había tomado el control de mi propia historia. Esa tarde, sentada en mi jardín con una taza de té y el sonido de los pájaros como única compañía, comprendí que había encontrado algo más valioso que una familia que me tolerara.
Había encontrado la dignidad de una mujer que se respeta a sí misma lo suficiente como para alejarse de quienes no la valoran. Y por primera vez en años, eso me bastaba completamente. 6 meses después de aquella Navidad que cambió todo, estoy sentada en el mismo jardín, pero ahora rodeada de nuevas flores que planté con mis propias manos. Las rosas que cultivé durante años para que mis nietos las admiraran siguen floreciendo, pero ahora las disfruto yo. El columpio donde solían jugar mis nietos lo convertí en un pequeño rincón de lectura, donde paso las tardes con mis libros favoritos. Mi casa ya no es un museo de memorias familiares. Es mi hogar, diseñado para mi comodidad y mi paz. Nayeli viene a visitarme cada semana, a veces más. Ha crecido durante estos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. La responsabilidad de saber que heredará todo lo que construí le ha dado una perspectiva más madura sobre el dinero, la familia y las relaciones humanas. «Abuela», me dijo la semana pasada mientras preparábamos galletas juntas, «creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No se trataba del dinero, se trataba del respeto». Exacto, mi niña inteligente. Se trataba de enseñarle al mundo que una mujer de 66 años no es un objeto que puedes guardar en el ático hasta que lo necesites. Tadeo finalmente vino a verme hace un mes. Lo vi llegar desde la ventana de la cocina, caminando lentamente por el sendero que él mismo había ayudado a construir cuando era adolescente. Se veía mayor, con nuevas líneas de preocupación alrededor de los ojos, y cuando llamó a la puerta, había algo diferente en su postura. Ya no era el hombre seguro que había venido a explicarme la decisión familiar. Era un hijo que había perdido algo y finalmente se había dado cuenta de qué era. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Lo invité a pasar, pero esta vez fue diferente. No se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Esperó a que yo le indicara dónde sentarse. No asumió que tendría mi perdón automático. Esperó a ver si estaría dispuesta a escucharlo. «He venido a disculparme», comenzó, «y a pedirte que reconsideres los cambios que hiciste». Su honestidad sobre sus motivaciones mixtas me sorprendió. Al menos ahora estaba siendo directo sobre sus intereses. «Tadeo», le respondí con calma, «el dinero se puede cambiar en cualquier momento, pero hay algo que no se puede cambiar. El hecho de que cuando tuviste que elegir entre mi amor y la comodidad de tu esposa, elegiste la comodidad. Esa decisión reveló quién eres realmente como hijo, y no hay testamento que pueda borrar esa revelación». Él bajó la cabeza, y por un momento vi al niño que había sido, el que venía a confesar sus travesuras sabiendo que había decepcionado a su madre. «Diana y yo estamos teniendo problemas», admitió finalmente. «Resulta que cuando eliminas a la persona que mantenía unida a la familia se empieza a desmoronar». No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una tristeza profunda por el desperdicio que representaba. «¿Y vienes a mí porque tu matrimonio está en crisis o porque finalmente entendiste lo que perdiste?» Él levantó la vista y en sus ojos vi algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Vengo porque me di cuenta de que perdí a la persona más importante de mi vida por complacer a alguien que resulta que no era tan importante como pensaba». Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que una disculpa después de meses de silencio no borraba instantáneamente el dolor de ser descartada como un mueble viejo. «Pero mamá», insistió antes de irse, «¿hay alguna manera de reparar esto?». Lo miré por mucho tiempo antes de responder. «Tadeo, el perdón es posible, pero la confianza se gana con acciones, no con palabras. Si realmente quieres reparar nuestra relación, tendrás que demostrarme durante mucho tiempo
que valoras mi presencia en tu vida, no solo mi herencia. Desde entonces, ha venido cada semana, no a exigir o a explicar, sino a sentarse conmigo en Mtinioneamstien, el jardín, a ayudarme con las tareas de la casa, a preguntarme sobre mi día. Está intentando reconstruir lo que destruyó. Y aunque la herida aún no sana completamente, veo esfuerzo genuino. Diana no ha venido. Según Nayeli, está enfocada en encontrar formas de recuperar su estatus financiero a través de otros medios. Al parecer, una vez que perdió el control sobre mi dinero, perdió también el interés en reparar nuestra relación. Los otros nietos han empezado a visitarme de nuevo, tímidamente al principio, pero con más confianza cuando se dieron cuenta de que seguía siendo la misma abuela que los amaba incondicionalmente. Han aprendido una lección valiosa sobre las consecuencias de permitir que otros tomen decisiones por ellos. El más pequeño me preguntó la semana pasada: «Abuela, ¿por qué no viniste a Navidad?». Le respondí con la honestidad que los niños merecen, porque a veces, mi amor, las personas que amamos nos dicen que no nos quieren cerca y tenemos que respetarnos lo suficiente para escucharlas. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente más digna que la compañía forzada, que una mujer de 66 años puede reinventar su vida completamente si tiene el valor de soltar lo que la lastima, que el amor verdadero no mendiga por un lugar en la mesa, exige respeto o se retira con gracia. Mi vida ahora es más pequeña en términos de número de personas, pero inmensamente más rica en términos de calidad de relaciones. Ayer, mientras regaba mis nuevas flores, mi vecino Héctor se acercó a la cerca que separa nuestras propiedades. «Lidia», me dijo, «te ves más feliz que en años». Le sonreí mientras cerraba la manguera. «Héctor, resulta que cuando dejas de mendigar amor a personas que no lo valoran, encuentras amor en lugares que nunca imaginaste». Él asintió sabiamente. «Mi esposa siempre decía que eras demasiado buena para tu propia familia. Me alegra ver que finalmente te diste cuenta. Esta noche, mientras preparo la cena solo para mí y para Nayeli que vendrás a estudiar, reflexiono sobre el camino recorrido. No fue el final que había imaginado para mi historia familiar, pero fue el final que necesitaba para mi historia personal. Aprendí que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo, para establecer límites, para elegir tu propia dignidad sobre el amor condicional de otros. Y en el silencio de mi hogar, finalmente encontré la paz que había estado buscando durante años sin saberlo.